Correcto. Kelis Joana Cavadía. Me dice sí, estoy presente y cierra el micrófono. No está. Kelis Joana Cavadía no está. Ok. Rosa Elena Flores Morelo. Tampoco. Juliet Vanessa Galván Flores. Tampoco. Julio César Hernández Hernández. Sí, profe, presente. Ok. Moisés Jaramillo Martínez. No está. Adriana Sofía López Ramírez. No está. Miguel Ángel Mármol Martínez. Geraldine Márquez Arroyo. Presente, profe. Carlos Enrique Negretes Enamorado. Presente, profe. Piedad del Carmen Núñez Caucil. Piedad, no la había ahí conectada. Presente, profe. Ok. Gina Paola Ortiz, no, disculpen, ella no va a dar clases. Nedernel Osorio Gómez. Presente, señor. Arroyo Lorena Palacio. Lorena no la vi conectada. Bueno, no está. Genaro Enrique de Quiñoz Jiménez. Genaro Enrique de Jesús Quiñoz Jiménez. Quiñones, profe. Quiñones. Sí, señor. Disculpen, Quiñones. Ok. Navarro Ronaldo Reyes. No está. Romero González Jessica Paola. Presente. Tania Sofía Sáenz Díaz. Presente, señor. Kelly Joana Salcedo Paternina. ¿Dónde está? Marta Lucía Tejada Delgado. Presente. Jenny Joana Tenorio Mercado. Presente. Luis Carlos Tobar Cabeza. Presente, profe. John Jairo Vergara González. Presente, profe. Ok. Bueno. Ya les había comentado que la clase virtual va a ser, discúlpenme, va a ser los días miércoles de 7 a 8 de la noche. Quien tenga algún inconveniente con ese horario me escribe al interno. La selección del horario fue escogida porque la mayoría de ustedes me lo pidieron. Listo. Vamos a dar clases miércoles y jueves. ¿Por qué? Porque tenemos que cubrir toda la guía de actividades y en una sola clase que demos virtual no la vamos a alcanzar. ¿Vale? Bueno. Bien, entonces, les recuerdo, mi nombre es Rosa María Arisa Salazar, fisioterapeuta, ya tienen mi número de contacto. Tengo un diplomado en docencia universitaria, actualmente estoy cursando una especialización de gerencia de la seguridad y salud en el trabajo. Estamos en el programa de auxiliar en seguridad y salud en el trabajo, haciendo el curso de enfermedades profesionales.
Bueno, la presentación de estudiantes fue la que les dejé en el foro, debido a que pues si nos ponemos a presentarnos aquí, se nos hace mucho más extenso la hora, entonces lo que necesitamos es abarcar más tiempo. El monitor de clases ya saben quién es Piedad, entonces ya esa parte ya, listo. Bueno, respecto a este cabe pues resaltar de que van a decir una opinión, van a decir algo, encienden el micrófono, me dicen, profe, tengo algo que comentar, me lo comentan y cierran nuevamente el micrófono. Listo. Profe, no sé si se ha Dígame. fijado, no sé si se ha fijado, algunos compañeros le están escribiendo al chat que no lo llamaron a lista. Sí, profe, disculpe la Ok. molestia. Ya va, ya miro, esperen porque es que no me deja tener como las dos abiertas. Chat. Sí. Ok. Bueno, esos estudiantes me escriben, los que, como les recuerdo, los estudiantes que no llamé a lista, déjenme el mensaje ahí que yo al final reviso y los anoto acá, listo, en el listado, ¿vale? Si hace falta, pues ya yo pues informo de su coordinación para que los incluyan dentro del listado en la plataforma, ¿ok? Vale. Si de pronto no veo algún mensaje en el chat, me avisan o me informan, listo. ¿Alguna duda que vayan a decir por el momento? Y vamos a iniciar. Bueno, muchachos, me gusta que participen mucho, no porque estemos en sección virtual, no lo van a dejar de hacer. Entonces, vamos a empezar hablando de la ley 1562 del 2012. ¿Alguien tiene conocimiento de esta ley? Que me comente, por favor. El que participe lleva una notica extra y va sumándole puntos para la nota final, ¿ok? No les dé miedo de participar, cualquier aporte es importante para todos. ¿Alguien tiene Profesora, conocimiento de la ley 1562 del 2012? profesora, Sí, dígame. de pronto erro aquí con los números porque hace tiempo que leímos esto y yo no he dado legislación, pero si no estoy mal, es la ley que tiene que regular todo lo que es referente a los de riesgos profesionales, que cambia la manera en que se interpretaba y es donde se empieza a aplicar el término, se cambia el término que anteriormente se entendía como salud ocupacional, como seguridad y salud en el trabajo. Exactamente. Como lo dice, como le dice su compañero, exactamente, gracias. Cada vez que participen me recuerdan el nombre, porfa. Tu nombre es Genaro, ¿verdad? Genaro, sí. Ok, Genaro. Como lo dijo el compañero, la ley 1562 del 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales, se dictan otras disposiciones en la materia. Antes llamábamos riesgos profesionales, que actualmente vamos a llamar riesgos laborales. Antes llamábamos salud ocupacional, que actualmente vamos a llamar seguridad y salud en el trabajo. Antes le llamábamos a los programas de salud, de seguridad y salud en el trabajo, le llamamos programas de salud ocupacional. Actualmente les vamos a llamar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Más que todo, como lo dijo su compañero, nos va a hacer unos cambios a eso que conocíamos antes con otros nombres, le agregaron nombres diferentes. Es casi igual, solo con otras palabras. Riesgos profesionales, riesgos laborales, pero nos define prácticamente lo mismo. Listo. ¿Alguien me puede decir en esta ley cuál es el decreto que me da la definición de enfermedad laboral? El artículo 4, profe. Ok. El artículo 4 me da la definición de enfermedad laboral. Enfermedad laboral, la cual contraída como resultado de una exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o al medio en el que el trabajador se está desenvolviendo. ¿Alguien con sus propias palabras me puede hacer el favor de decirme qué entiende
como enfermedad laboral. Profe, como lo dice el artículo 4, enfermedad contraída durante la labor o el tiempo de trabajo expuesto a un agente químico o a un riesgo físico y le causa algún accidente, ahí contrae Su una nombre enfermedad. es Neder Osorio. Neder, ok, Neder, exactamente. Como lo dice Profesora. el texto, estamos expuestos. Sí, dígame. Yo creo que ahí es importante hacer la gran diferencia, ¿no? De entender realmente Sí. que es una enfermedad que tiene que tener una relación o tiene que comprobarse una relación directa con la actividad laboral o con el ambiente del trabajo. Mientras no se compruebe esa relación directa. ¿Por qué necesitamos comprobar eso? Para hacer la diferencia entre qué, entre enfermedad laboral y enfermedad ¿qué? Común, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Si yo no defino que el resultado de la exposición o no tengo conocimiento de esos factores que van a intervenir o a hacerme que yo contraiga una exposición a algún factor de riesgo que me va a hacer que yo produzca una enfermedad laboral, yo no puedo definir o no puedo partir a diferenciar entre una enfermedad laboral y una enfermedad común. Entonces es importante que nosotros tengamos claro que esta es contraída como el resultado de alguna exposición de estos factores de riesgo, que yo me imagino que ustedes ya en último semestre saben cuáles son esos factores de riesgo. Así que alguien tome la vocería y me recuerde cuáles son los factores de riesgo, en cuánto se clasifican y cuáles son. Que no sea Genardo, por favor, que sea otro. Profe, los ¿Sí? factores de riesgo son los factores físicos, biológicos, químicos, ergonómicos, psicosociales. Uh-huh. Físicos, químicos, biológicos, psicosociales, falta uno. Y ergonómicos. Que tiene que ver, ergonómico, tiene que ver mucho con mi carrera, ¿verdad? Exacto, las posturas, etcétera. Incluso ahí entran los más comunes, ¿ya? Exacto, los que se dan frecuentemente, los que más vemos actualmente, ¿verdad? En nuestra actualidad. Exacto. Ok, entonces son el 90% de los padecimientos en el país son lesiones musculoesqueléticas, tendinitis, síndrome del carpo, dolores de espalda. Podemos ver entre esos dolores de espalda, cervicalgia, lumbalgia, dorsalgia. ¿Alguien ha estado relacionado con alguna de estas enfermedades en su puesto de trabajo, un familiar, un amigo, que haya tenido un síndrome de túnel del carpo, que es el más común? ¿Entraría dentro de qué? ¿Dentro de qué factor de riesgo? Factor de riesgo ergonómico. Ergonómico, profe. Okay. Entonces, síndrome del túnel del carpo es aquella enfermedad que nos va a afectar las manos. ¿Por qué nos afecta las manos? Eso puede pasar en personas como secretarias, profesores, que constantemente están en digitación o movimientos repetitivos de este miembro, que suele ser nuestras manos. En nuestra mano tenemos un túnel, unos huesitos que forman un túnel del carpo. Este túnel del carpo pasa un nervio que me va a permitir los movimientos de flexión y extensión de la mano. Al este nervio atraparse en este túnel, ya pasa a ser un síndrome del túnel del carpo. Entonces, las personas que pasan constantemente con movimientos de las manos pueden padecer esta enfermedad. ¿Ok? ¿Quién puede padecer enfermedades de dolores de espalda como lumbalgias, hernias discales? ¿Me pueden dar un ejemplo, por favor? Personas que alzan mucho peso, por ejemplo. ¿En qué sesión? ¿En qué labor? ¿En qué institución? ¿En qué empresa? Pues sería, señor, en la parte de minería y la industrial. Ok, exactamente. En bodega, profe. Ok. Una persona que trabaja en bodega que está alzando cajas. Un conductor puede andar, exactamente. Sí, claro.
En tendinitis, vamos a poner jugadores. ¿Qué le pasa a los jugadores? Ellos están haciendo su trabajo, puede que estén jugando, que lo veamos como un deporte, una actividad, pero es su labor. Ellos tienen riesgo a padecer enfermedades. Entonces podrían tener una tendinitis. ¿Conocen el término de tendinitis? Pues inflamación de los tendones. Ok, vale, bien. Entonces vamos a tener claro que el padecimiento más común en nuestro país van a ser estas lesiones musculoesqueléticas, que quiere decir que van a estar más asociados a los riesgos ergonómicos. Listo. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Profe, perdone, antes de que continúe, usted está presentando porque yo veo, lo que veo es que se quedó ahí en la diapositiva de la ley 15. De las enfermedades laborales. Sí. Ah, ¿no les ha pasado al otro lado? No sé si está presentando, por eso le pregunto. Ahí. Nada. No, yo claro, yo les estoy mostrando. Soy yo solo el que solamente, ahora sí veo. Es solo el compañero. Ahora sí. Es solo el compañero. No, profe, estaba parado ahí en enfermedad laboral. ¿En cuál? ¿En la primera diapositiva? Sí, profesora. ¿Ahí la ven? Ahora sí aparece todas las diapositivas. Ok. Me va a tocar mostrárselas así. ¿La ven así? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Ok. Bueno, ya habíamos hablado de esta, ¿verdad? Enfermedades laborales más comunes en Colombia. Listo. Bueno, aquí hablamos de un decreto, que es el 1477 del 2014, a través del cual el ministro de Trabajo pide la nueva tabla de enfermedades laborales. En este decreto vamos a encontrar la clasificación de riesgos, de los factores de riesgo, y vamos a encontrar la tabla de enfermedades laborales. Yo estos dos decretos se los voy a subir a la plataforma para que ustedes los vayan leyendo. Más adelante vamos a hacer más énfasis en ellos. Listo. En las enfermedades laborales como tal y en la clasificación, ¿vale? Y van a hacer un taller respecto. Yo se los voy a ver si los dejo en esta sección o en la otra, montados en la plataforma para que vayan leyendo. Listo. Ahí están viendo. Sí. Sí, señora. Ok. ¿Cómo inicia el proceso de calificación? Nosotros tenemos un proceso de calificación, no sé si antes hayan hablado de este tema. Entonces nosotros, X o Y persona, le pasó un evento en su empresa o institución donde está laborando. Esta persona debe hacer el reporte, ¿verdad? Ese reporte, apenas la persona presente los primeros síntomas o signos, debe hacer el reporte a su ARL o a su institución donde esté trabajando. Esta institución lo va a remitir a la EPS. ¿Qué hace la EPS? La EPS tiene que remitir a esta persona en un equipo interdisciplinario. Vamos a suponer, y les voy a poner el ejemplo de una secretaria. La secretaria constantemente tiene dolor en sus manos, se le caen las cosas de las manos. Signos de esta patología van a ser eso. Se le caen las cosas de las manos, se le duermen las manos, sienten muchos calambres. Entonces esta persona llega a su EPS, remitido a su médico general, y este médico lo debe remitir a ¿qué especialidad? ¿Alguien, por favor? Ortopedista. Ok. Entonces ahí empezamos a trabajar con un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Entonces yo no puedo remitir a una persona que tiene un problema osteomuscular al cardiólogo, ¿verdad? O yo no puedo remitir a una persona que tenga un problema de cardiología al ortopedista. Todo a su debido, pues, proceso y a su debida disciplina. Entonces empieza el equipo interdisciplinario. Pasa al ortopedista, pasa a un médico del dolor, pasa a un fisiatra, y ellos me van a ir definiendo qué tipo de enfermedad es la que está presentando el paciente. Pues médico, especialista, ¿qué debe hacer?
¿Qué debe exigirle a esta persona o le va a mandar a esta persona que haga? Unos exámenes médicos. Si es una secretaria, continúo con el mismo ejemplo, que tiene dolor del túnel del carpo, ¿qué examen médico le deben de mandar a esta persona? ¿Alguien tiene algún? Díganlo que sepan, no importa. Una radiografía. Estamos para corregir. Ok, le manda una radiografía. Hay un examen especial para esta patología. No sé si alguno de ustedes lo conoce. ¿Algún tipo de resonancia puede ser? Después de una rayos X pueden mandar una resonancia magnética, pero hay un examen particular que mandamos para esta patología, que pues les va a mandar específicamente el ortopedista. No recuerdo el nombre, pero no sé si estoy seguro. Es algo que le golpean la parte donde está el nerviecito. Le dan unos golpecitos. No, examen de sensibilidad, señor. Eso es, sí, examen de sensibilidad, pero cuando estamos valorando. Para cuando vamos a dar un diagnóstico de la enfermedad, mandamos un examen especial que es la electromiografía. ¿La han escuchado antes? ¿No? Bueno. Entonces nosotros, el ortopedista va a pasar por todos los exámenes habidos y por haber para esa patología, porque hay que darle un diagnóstico. El ortopedista no te va a decir que es un túnel del carpo hasta tener el examen que me lo asegure. Entonces, pasa de rayos X a resonancia magnética y por último a esta electromiografía que me va a definir si es un túnel del carpo. Ahí me van a mirar las pulsaciones nerviosas, si está leve, moderado y severo. Entonces el paciente, si tiene un túnel del carpo, puede ser en una mano, en ambas manos, va a ser reflejado en este examen. ¿Listo? ¿Entendido hasta el momento? Sí, entendido. Correcto. Ok, entonces, una duda. El paciente reporta, sí, dígame. Nos comentaba que el proceso empezaba con el reporte del paciente. Cuando el paciente no tiene conocimiento, no se ha percatado de los síntomas, ¿cómo puede hacer ese diagnóstico de enfermedad? El paciente debe, un dolor en la espalda tú lo vas a sentir. Un dolor, el túnel del carpo no es una patología asintomática. Es raro una patología asintomática y de pronto no está muy relacionado a patologías o enfermedades directamente laborales, porque en ese decreto que les dije anteriormente, 1477, si ustedes se lo van a leer, se darán cuenta cuáles son las enfermedades estipuladas que el Ministerio de Salud pone para que, pues que son las contraídas esencialmente en los lugares de trabajo. No todas las enfermedades van a estar dentro de esa tabla. Y todas esas enfermedades siempre el paciente va a presentar un síntoma o un signo. Porque es raro ver un paciente, pues vamos a ponernos en los que trabajan en bodega, que van a tener un riesgo que va a ser ergonómico, y van a tener, paciente hizo alguna mala postura, yéndonos a la parte de higiene postural, el paciente al otro día de haber hecho esa mala postura va a sentir su primer síntoma. ¿Y cuál sería su primer síntoma? Un dolor bajo, sea a nivel cervical o sea a nivel lumbar. El paciente va a referirte un dolor. El dolor, pasan 3 días, 4 días y siente el mismo dolor. Es obvio que la persona se va a dirigir a su EPS o se dirige a su ARL y va a reportar lo que está sintiendo. Entonces, como esta persona está dentro de unos factores de riesgo en su labor o en su zona de trabajo, tiene que pasar por todos estos ciclos que yo les voy a ir mencionando. Entonces, la EPS, ¿qué hace? Lo remite a su médico general. El médico general, ¿qué hace? Lo remite a su especialidad dependiendo del caso. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir mirando de qué enfermedad estamos hablando, si laboral o una enfermedad común. ¿Listo? Claro, profe, pero puede darse el caso porque las enfermedades, pues hay... Si se da el caso de que la persona no presente síntomas, o los síntomas sean... ¿verdad? Entonces, bueno, llegado el caso que la persona no presente síntomas y llega al médico general, cuestiones apartes, esta persona debe reportarlo a su ARL. Suponer, la persona se hizo un chequeo general y se dio cuenta que tiene X o Y enfermedad.
pero que jamás presentó síntomas, pero aún sigue trabajando, esta persona le dice el médico general, cabe la posibilidad de que esto lo hayas tomado en tu lugar de trabajo, de que esto lo hayas adquirido en tu lugar de trabajo. ¿Qué debe hacer esa persona? Con esa historia clínica dirigirse a su ARL y reportarlo. Esa ARL que la va a mandar, la va a mandar a los siguientes pasos. Nuevamente revisión con su especialista, nuevamente revisión con su médico, nuevamente examen médico. ¿Por qué? Porque ella tiene que abrirle un historial clínico. Nosotros siempre, nuestra ALL, dependiendo del caso, va a tener un historial clínico que conste de que esta persona ya ha pasado por eso. Más adelante, cuando califiquen si es una enfermedad o no, ya queda en sus antecedentes de que ella ya estuvo revisado por ese caso. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, claro, profe. Y Entonces, me imagino que de ahí definen si es de origen común o laboral. Exactamente. Entonces yo... Pero yo quería saber de ese origen común, ¿cómo es la vaina con el origen común? Es una enfermedad común que tú no la adquiriste en tu lugar de trabajo, una enfermedad que la adquiriste fuera de tu lugar de trabajo. Por eso hay que estar muy pendientes. Sí, claro. ¿Qué sería en ese caso si es de origen común? O sea, que si es de origen común, ¿qué quieres decir con tu pregunta? Porque puede ser que tenga un túnel del carpo y le califiquen de que ese túnel del carpo no lo adquirió en su trabajo, sino que fue que lo adquirió haciendo otras actividades fuera del trabajo. Porque a ella le van a hacer un análisis del puesto y resulta que en el análisis del puesto se dan cuenta que el computador lo tiene con sus medidas correspondientes, que la silla es una silla ergonómica, que su lugar de trabajo está con todas las medidas establecidas según el Ministerio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces la persona no le va a decir, ay, sí, es que por X y yo motivo adquiriste esto aquí. Si tuvo todas las medidas preventivas y toda la empresa o la institución le dio todos los recursos para que esto pasara, es ahí donde entran los evaluadores a analizar el puesto de trabajo y donde entra todo este equipo interdisciplinario a revisar todo. No crean que eso les van a decir de una, ay, sí, es una enfermedad laboral, o si la adquiriste en tu puesto de trabajo. Si las instituciones no tienen las medidas preventivas, sí, pero si las instituciones tienen todas sus medidas preventivas y hacen todo este proceso, no, le pueden decir que fue una enfermedad de origen común que fue adquirida fuera de su lugar de trabajo. Listo, profe, entendí. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Bueno, ¿cómo era su nombre? Recuérdame. John Vergara. Ok, John, gracias. ¿Alguna otra duda? Luego del análisis de puesto de trabajo, ¿qué más sigue? Dice comité de evaluación. No, pero ustedes. Esos son los pasos, ¿no? Sí, comité de evaluación, calificación de la enfermedad. Ajá, bueno, listo. ¿Y por qué me están haciendo trampa? Está mirando la diapositiva. Comité de evaluación, listo. Los exámenes médicos, los estudios de puesto de trabajo son analizados por un comité evaluador encargado de determinar si la patología es tipo laboral o no. Esta entidad siempre deberá contar con un médico con experiencia, un médico en esa especialidad, como ya lo decíamos anteriormente. Una enfermedad referente a ortopedia no me la va a evaluar un intensivista, no me la va a evaluar un internista, me la va a evaluar un ortopedista junto con un fisiatra y junto con una fisioterapeuta. ¿Listo? Entonces después pasa a una calificación de la enfermedad. Ya yo voy a calificar la enfermedad. Si la enfermedad se considera de tipo laboral, el empleador deberá modificar las condiciones de trabajo o cambiar al personal de puesto. Donde digo, reubicamos a esa persona. Entonces, si yo sé, la institución sabe y esta persona pues presentó que es una enfermedad de tipo laboral, la institución tiene el deber de modificarle, sea el computador, sea la mesa, sea el mouse, o sea, desde la más mínima cosa que a ella le perjudique en su ergonomía, los días que ella trabaja y las horas, las intensidades de horario, eso lo debe modificar la institución, la empresa, la entidad, cualquiera que sea la entidad en la que estén laborando.
o cambiarla de puesto, ¿listo? O reubicarlo. Entonces, si es un vigilante, una persona, vamos a suponer, de oficio varios, que le toca levantar peso, que se toca subir a estanterías, que toca hacer X o varias actividades al mismo tiempo, presenta un dolor lumbar y le declaran una lumbalgia, una enfermedad de tipo laboral, esta persona la van a reubicar. Entonces, tienen que buscar áreas en las cuales ella pueda ser reubicada. Entonces, he tenido el caso en el que personas de este tipo las reubican como vigilante, las ponen en un sector específico de auxiliar en una área administrativa o en la cafetería. Entonces, ya reubicar a esta persona, que el puesto, analizan el puesto de trabajo y se dan cuenta que es el puesto de trabajo que le está dando este tipo de síntomas y signos, y la reubican a otro puesto de trabajo, pero también sigue en evaluación y sigue en seguimiento, porque puede que también ese puesto de trabajo, yo he visto casos en que vuelven y lo reubican hasta encontrar un puesto de trabajo ideal para la persona. Listo. Entonces, no es llegar hasta este punto de calificación de la enfermedad y ya me olvidé del trabajador, no, es seguirle un seguimiento porque ya yo tengo una historia clínica de los antecedentes de esta persona y tengo que hacer un seguimiento de ella. Listo. Y en caso de que esa enfermedad o esa enfermedad laboral o común le avance o siga o le perdure bastante durante el trabajo. Allá va. Entonces, esa enfermedad siguió avanzando, y la persona dice, no solo con reubicarme esto me va a cambiar, yo sigo peor, yo sigo presentando estos mismos síntomas, con más gravedad, más crónicos, ¿qué quiere decir? Que en el tiempo, han sido duraderos en el tiempo, cuando empezó eran agudos, cuando ya lleva un cierto tiempo son crónicos, ya esta persona pasa a la siguiente evaluación. Entonces, o esta persona la declaran origen común y dicen, no, eso no es así, yo tengo una enfermedad porque la adquirí en mi zona de trabajo. Entonces, ya esta persona va a pasar a otras instancias para ser evaluado. Ahí es donde le vamos a dar la calificación. Listo. Ahí es donde nosotros vamos a definir si esta persona ya no está en capacidades de trabajar, ya a esta persona se le da una... Bueno, ¿alguien me recuerda cuál es esa calificación que se le da a esas personas cuando ya no están en la capacidad de trabajar? ¿En cuánto es esa calificación? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Quién habló? ¿Alguien me recuerda cuánto es ese porcentaje que se le da a esa persona, esa calificación? Profe, 50% se le invalidez. Ok, ¿verdad? Entonces, pérdida de capacidad, laboral, igual o superior al 50%. Listo. Aplica tanto para enfermedades laborales como accidentes en el trabajo. Listo. Vale, ¿quién me respondió el 50%? ¿Me recuerda el nombre? Creo que respondimos 2 al tiempo, pero en mi caso soy Alex Nájera. Yo también respondí, ¿Sí? profesor. ¿Quién Damaris es la Suárez. compañera? Damaris Suárez. Ok, Damaris. Bueno, seguimos Profesor, aquí. pregunta, disculpe. En ese proceso de reubicar al trabajador, ¿existe la posibilidad de que no se le encuentre un puesto adecuado o que la... No, es muy raro porque siempre va a haber algo dentro de la institución en el cual le va a servir a la empresa. Ya. Siempre en la institución va a haber un puesto en el cual a la empresa pues le va a servir. A la empresa no va a dejar de ubicarlo en algún lugar, sea, como les dije, auxiliar, pues obvio que no lo va a poner de presidente o director de la empresa, lo va a reubicar dentro de las áreas administrativas, que no le requieran el sobreesfuerzo que estaba teniendo en X o Y puesto que estaba anteriormente.
Bueno, seguimos. Entonces, esa persona no está de acuerdo con eso. Entonces, seguimos evaluando, la verdad. Si esta persona, bueno, ya la declararon una enfermedad común, fue así, la persona se mejoró porque ya a ella le dan un plan que debe de seguir, un plan de rehabilitación. Entonces, esta persona, si es enfermedad laboral y la reubica, le dan un plan de rehabilitación. Si es enfermedad común, archivan este caso y queda ante la historia clínica que el paciente va a tener como evidencia si esto vuelve a presentarse, porque va a tener el caso en que se la dejen de origen común, la persona siga laborando normalmente y en transcurso del tiempo volvió a presentar lo mismo, ya tenemos un antecedente, que va a ser más fácil para la persona, porque ya tiene un antecedente que pues ha venido con esta patología y ya no le van a volver a decir no es una enfermedad común, sino que se van a dar cuenta y nuevamente estudian el caso para calificar a esta persona. Listo. Entonces, pasamos a una primera instancia. La persona, cabe resaltar, ojo con esto, que la persona apenas la califiquen y no está de acuerdo con esa calificación que le da, tiene 10 días para que esto pase a una primera instancia que es la Junta Regional de Calificación. 10 días para que esto pase a esta instancia. O sea, en esos 10 días la persona debe informar eso, que no está de acuerdo. Esto pasa a la Junta Nacional de Calificación. En 5 días la Junta Nacional de Regional de Calificación debe pasarlo a la Junta Nacional de Calificación. En otros 5 días, esta Junta Nacional de Calificación debe pasarlo a la Justicia Ordinaria, que es la que va a emitir el concepto final. Si le da la calificación a la persona o no le da la calificación a la persona, porque si no es mayor del 50%, no entra dentro de las personas de invalidez o que va a tener una discapacidad o que va a tener algo que le va a prohibir estar en ese puesto de trabajo. Ya esta persona ya pasa por otras entidades, ya le va a pasar por otro, que lo vamos a hablar más adelante. Listo, yo les voy a enviar una lectura a donde ustedes van a encontrar todo este proceso, ¿vale? ¿Sí entendieron? Sí, profesora. Bueno, ¿cuáles serían esos, llegado el caso, en que la persona, pues la enfermedad sea muy agresiva, sea laboral, sea agresiva, y la persona muera? ¿Cuáles son los auxilios que debe darle la ARL, la aseguradora de esta persona? ¿Cuáles son esos auxilios, tanto para los familiares como de la persona ya muerta? Pues una indemnización, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Y todo lo encargado con el sepelio ya para la persona fallecida. Ok. Entonces la persona esta debe tener los beneficios de los auxilios fúnebres, ¿verdad? Y darle una indemnización a su familiar, al que pues la persona ya haya notificado o haya incluido dentro de los seguros en el que esté. Listo. Entonces, no va a pasar nada de eso. La persona del puesto de trabajo lo reubica, mejoran su puesto de trabajo y esta persona entra a una inclusión en el programa de rehabilitación integral de la ARL. Es donde nosotros conocemos los centros de rehabilitación, donde van estas personas a hacer sus terapias por Y o X enfermedad. Si hablamos de un túnel del carpo, hacer terapia en sus manos. Si hablamos de una lumbalgia, hacer terapia en su columna. Si hablamos de un accidente en el trabajo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de un accidente que pase que una persona esté en su zona de trabajo y le ocurra un accidente laboral? Profe, ¿Me da el ejemplo? Puede Dígame. ser un aplastamiento, ¿no? Digamos que le caiga un objeto muy pesado y sufre un accidente por aplastamiento. Y ahí también va a cubrir con los auxilios, oyeron, no solamente que porque tenga la enfermedad no va a cubrir con los auxilios y los beneficios. También si sucede un accidente de trabajo, la ARL tiene que estar en la disposición, o sea, es el deber de ellos de cubrir todo lo de esta persona, tanto los auxilios fúnebres como el beneficio que le dan al familiar. Listo.
No solo una enfermedad laboral, solo también un accidente de trabajo. Pero alguien me puede dar bueno, el ejemplo del aplastamiento. Bueno, no seamos tan agresivos, porque un aplastamiento quiere decir que la persona murió. Un ejemplo en el que la persona tenga un X accidente y necesite una terapia de rehabilitación. Profe. Trabajaba anteriormente. Sí, ¿quién habla aquí? Neder Osorio. Ok, Neder. Es de transporte de alimentos. ¿Sí? Ajá. Y ocurrió, un compañero le dio un microsueño al conductor y hubo un accidente y el compañero copiloto perdió una extremidad inferior, la pierna. Por las láminas del carro que quedó aplastado, el carro se volteó, las mismas láminas le mocharon el pie. ¿Ya? Uy, fue madre. Bueno, pero ahí hubo un accidente. Ajá, sigue. De tránsito, hubo un accidente, lo manejaron como accidente de tránsito, pero ya la ARL, como hicieron el estudio, lo manejaron como accidente laboral porque iban en el carro de la empresa. Y estaba dentro de los horarios. Desde los horarios estipulados. Laborales. Sí. Exactamente. Igualmente, vuelvo y le repito, no solamente porque estamos en el curso de enfermedad, pero dentro del accidente también van a hacer el mismo proceso. Evalúan el puesto de trabajo, ¿qué quiere decir? Si esta persona estaba dentro de los horarios establecidos en la zona de trabajo, todo eso, las plantillas, los carros que salieron, si ella estaba dentro de ese turno, porque si cambio de turno, si no cambio de turno, o sea, todo eso lo evalúan hasta que dan una calificación o hasta que dan una opción final, por decirlo así, si es un accidente dentro del lugar de trabajo o si no. Pero ahí la culpa la tuvo el compañero. Sí, lo que pasa es que hicieron el estudio, entonces modificaron los puestos de trabajo, porque estaban muy recargados los turnos, porque tocaban salir llegaban a las 11 de la noche de entregar toda la ruta y a las 5 de la mañana tenían que salir enseguida para la ruta foránea. Entonces ya... Exactamente. O sea, ya están evaluando qué factores de riesgo o qué situaciones influyeron para que esto pasara. Entonces, de pronto el compañero ya estaba sobrecargado laboralmente, no le dio ese día, porque no es ser humano, y pasó lo que pasó. Bueno, a esta persona le pasó que una fractura. Profe, otro accidente laboral puede ser un piso mojado, resbalarse y golpearse. Ok, bueno, y le pasa al compañero que me estaba diciendo el ejemplo ayer, la persona que se accidentó, ¿tuvo alguna fractura, alguna lesión osteomuscular? Pues el conductor no le pasó nada, gracias a Dios, pero al compañero sí hubo una amputación de un miembro. Amputación. Sí. Ok, todos conocemos el concepto de amputación, ¿verdad? Donde retiramos un miembro de nuestro cuerpo. ¿Amputación en qué nivel o qué miembro? Pierna derecha. Ok. ¿Por encima o por debajo de la rodilla? Debajo de la rodilla. ¿Por encima o por debajo? Por debajo de la rodilla. Ahí fue. Una amputación transtibial. Hablamos de una amputación transtibial. Ok. Entonces, esta amputación la persona debe pasar, esta persona es un ejemplo clave para esta inclusión en el programa de rehabilitación integral, ¿verdad? La persona va a pasar, la ARL tiene que asumir, yo me imagino que pues el conocido tuyo debió que la ARL asumiera todos estos gastos de rehabilitación, ¿verdad? Todos los gastos y la empresa lo indemnizó. Lo indemnizó perfectamente. Pasó, me imagino, por la Junta de Calificación y hubo más del 50. Ya estamos hablando de una amputación, o sea, ya estamos hablando de una persona con situación o condición de discapacidad. Listo. Porque ya esta persona va a tener, cuando salga a la calle, no es igual yo salir con mis dos piernas a una persona que solo le falta uno. Entonces va a presentar obstáculos y barreras en su vida cotidiana. Y a eso, pues, otros entes que también evalúan eso. Listo. Entonces, esa persona entra en ese... Dígame. Este trabajo también podría ser por quemadura, que una persona que algo cause un incendio o una explosión, quemadura del cerebro. Exactamente. Ok. O sea, ustedes están duchitos en esto porque ya vienen en este proceso de aprendizaje. Entonces, esa persona, una persona por quemadura también pasa por rehabilitación, ¿oyeron? Pasa también por fisioterapia. Entonces, esta persona entra a la rehabilitación. En el caso de las personas que sufran una enfermedad, un accidente que sea calificado como origen laboral, requiere rehabilitación.
La ARL lo incluirá en un programa de rehabilitación integral. Con dicho programa, la ARL busca recuperar y desarrollar capacidades en el paciente para desempeñar funciones productivas en diferentes contextos. El área de seguridad y salud en el trabajo verifica que el paciente esté inscrito y asista a las terapias de rehabilitación. Como les he dicho anteriormente, ellos van a estar en constante seguimiento, ellos no van a abandonar a su trabajador, ellos van a estar en constante seguimiento si esta persona está inscrita, si esta persona fue a la IPS, donde está haciendo, pues donde va al centro de rehabilitación, si esta persona asistió a sus 15, 20, 30, hasta 50 y 60, 80 terapias que le mandan a estas personas dependiendo del caso. El caso, como hablamos del compañero que hablaba de una amputación, esta persona no solo con 5 terapias se va a recuperar. Una persona con una lumbalgia, un dolor lumbar, que la ARL lo remite a un centro de rehabilitación, yo, fisioterapeuta, pongo de 5 a 10 sesiones de terapia y se recupera. Como hay otras que después de un dolor lumbar ya presentan una hernia discal, ya con 5 o 10 terapias no se va a recuperar. Ya necesita de 15 a 30 terapias. Entonces ya eso lo define el grupo interdisciplinario que va a estar trabajando a esta persona. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Bueno, sí, profe, una pregunta. ¿Alguien me recuerda el decreto donde se clasifican las enfermedades laborales sin hacer trampa? Y me lo digan ya. 1443-2014, profe. No. 1072. 1477. Ok. ¿Quién dijo 1477? Profesora, dijimos varios. John Vergara. Ok, dígame, compañero. Sí, y creo que la última actualización fue el 2020, ¿no? Quería preguntarle acerca eso de lo cuál vamos es a ver en el marco legal, ¿listo? Vamos a ver ya las últimas actualizaciones que se hicieron, las últimas resoluciones que sacaron de las leyes, ¿listo? Dime, ¿qué me iba a decir? La pregunta era, ¿cuál es... Sí, ¿cómo interpretar o cuál es la línea que define una enfermedad laboral que sea agresiva, por decirlo así, y una consecuencia de un accidente de trabajo? ¿Cómo podemos hacer esa distinción? Como una enfermedad laboral, una consecuencia de accidente de trabajo. Exacto, sí. No, porque tú en accidente de trabajo lo tuviste, es un accidente, lo tuviste en el momento. Sí, digamos, por ejemplo, un derrame químico, ¿cierto? Y las secuelas no se manifiestan. Pero es que lo van a calificar al accidente de trabajo. Si esa persona tuvo ese accidente de trabajo, le van a hacer la calificación según el accidente de trabajo. Le dan más del 50%, ya lo había repetido, sea enfermedad o accidente de trabajo, le dan la calificación. Si pasó el 50%, ya esta persona es beneficiario. ¿O cómo es tu pregunta? O sea, mi pregunta es que de pronto hay una más claridad, ¿no? Pero tal vez uno puede encontrarse una situación en la que sea difícil determinar si lo que tiene la persona es una enfermedad laboral o es una consecuencia de un accidente de trabajo que de pronto nos haya reportado o de pronto tuvo ahí es a donde vamos, que no se haya reportado, ojo con eso. O sea, a ninguna empresa le conviene que los va a tener, porque ninguna empresa es exenta a tener accidentes de trabajo o enfermedades laborales, porque no hay ni la primera empresa que en el año no presenta accidentes laborales. Por eso nosotros trabajamos, por eso los especialistas en seguridad y salud del trabajo trabajan, porque están en constante monitoreo en eso. Entonces, si esa persona, ojo, no lo reporta y ya pasó un año y tuvo bueno, lo pongo en el ejemplo mío. Yo trabajé en una clínica y en una clínica manejamos materiales cortopunzantes, ¿verdad? Manejamos una aguja. Yo atendí un paciente VIH, pongámoslo en ese ejemplo, y me he chuzado con una de las agujas con las que yo estaba atendiendo a ese paciente. ¿Qué debo hacer yo en el instante? Es que no debo esperar nada. En el instante, reportarlo. Ok, si yo eso no lo reporté y en un mes, no me acordé. Me chuzé, me acordé. O sea, ya en un mes ha pasado mucho tiempo, por más que sea accidente en el trabajo, tendrá que pasar por muchas calificaciones para que se lo pueda. Ya en un mes ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo compruebas tú
a esa entidad que en ese mes no lo hiciste, no lo adquiriste en otro lado, porque ella te va a pelear, porque cuando pasa a la Junta Regional de Calificación, no creas que te van a calificar 1, 2, 3 personajes, son personas de alto nivel que te van a decir, no, en ese mes tú tuviste contacto con y pudiste haberlo adquirido así. Si no lo reportaste a tiempo, te va a pelear la entidad porque a la entidad no le conviene perder. O sea, es obvio, a la entidad no le conviene perder. Por eso existen los días, los horarios para uno hacer el reporte. Entonces, si yo hice un accidente de trabajo, repórtenlo, muchachos, enseguida. Síntomas. Bueno, ya en las enfermedades de pronto ya se acepta un poquito. Yo llevo de pronto un mes con ese dolor, y ya yo lo acepto porque es que los síntomas a ti no te los va a mostrar. Ay, sí, mañana me duele y ya yo mañana voy a ir a donde el médico, ¿no? Ya ahí sí entra a evaluar el médico y el ortopedista, que es el equipo interdisciplinario en esta enfermedad. Entonces ya el médico se da cuenta, ¿no? Es que esta persona lleva un mes con ese dolor porque los síntomas de lumbalgia no te van a mí. Me pareció un dolor de una mala higiene postural que hice hace tiempo, pero eso me va a persistir en el tiempo. Ya es algo crónico y es donde entran todos a evaluar de que eso sí lo adquirió allá. Pero ya en un accidente es el reporte inmediato, porque estamos hablando de un accidente. Listo. ¿Sí fui clara en tu pregunta o tienes alguna otra duda? Sí, profe, ya más o menos no hay. Sí. No, dime, si tienes una duda, la aclaramos. Porque, o sea, lo que pasa es que se me vienen a la mente varias situaciones, ¿no? Y esa era una que, pues, está claro, pero... Dale, no, sí, puede pasar, o sea, pueden pasar muchas cosas. Por eso nosotros tenemos trabajo, porque ahí vamos a estar constante revisión y seguimiento. Puede pasar que esta persona no lo reportó, puede pasar que no, que hay personas vivas, que esa persona ya venía con eso, empezó a trabajar y lo meta por el trabajo, y son de buenas que le sale, como hay personas que no. Entonces es como un proceso de seguimiento y de evaluación. Por eso es que esto no solamente va a llegar a donde el médico, y el médico va a decir, el ortopedista va a decir, ay, sí, es un túnel y ya, no, la empresa no solo le va a creer le va a creer al ortopedista, la empresa va a querer que esto pase por unas instancias mucho más evaluadoras que van a hacerle seguimiento a esta persona, seguimiento a esa institución, seguimiento a ese puesto de trabajo, y no te van a decir, te van a calificar a ti enseguida como invalidez o te van a calificar a ti enseguida como una enfermedad laboral. No, esto va a pasar con muchos ítems. Yo recuerdo un caso, pues eso de pronto ya hace mucho tiempo, un caso que me contó mi mamá, de una persona que tuvo un choque eléctrico y con alta tensión, pero en el momento no le generó mayor lesión, no le pasó, prácticamente no le pasó nada. Pero después de que él sale de la empresa, tiene pues ya hace tiempo después, se le presenta cardiopatía y él muere. Y entonces al fin la empresa terminó pagándole indemnización a la esposa y todo eso. Entonces, bueno, determinar cuando la persona ya sale, qué fue lo que le pasó, y cosas que salen incluso después de años, lo que vemos con los de la... Bueno, pero ya hay un precedente ya de él, que ya sufrió en la empresa la carga eléctrica, yo sé, ya hay un precedente. Exactamente. Ya esa persona, cuando sufrió esa descarga eléctrica, tuvo que haber un reporte. El familiar no iba a recibir ese beneficio sin haber tenido un antecedente en manos que lo peleara con la entidad. Cuando hubo esa descarga eléctrica, pues en ese momento se tuvo que haber hecho el procedimiento del accidente. La persona tenía el reporte. Después de mucho tiempo, mira que ahí está lo que estás preguntando, le padeció la persona de X o Y enfermedad. En este caso estamos hablando de una cardiopatía. Entonces la persona, falleció lamentablemente, pero el familiar, que es el beneficiario, está en todo el derecho de apelar. Y el familiar es el que va a recibir el beneficio, pero tuvo en todo el derecho de apelar porque ya hubo un antecedente anteriormente. Y ahí está tu respuesta. ¿O tienes alguna duda? ¿Qué es la duda que te surge en eso? O sea, ¿qué te surge? ¿De que de que a la persona no le den ese beneficio, o de que eso quede ahí y
y Bueno, si sea verdad que lo tuvo por X o Y circunstancia o X o Y accidente en el trabajo y que la persona quedó ahí y no le dieron pues sus beneficios, que no le dieron la calificación de vida. señor, Puede ser que no le hayan dado la calificación de vida o que la empresa, o sea, en el sentido como tal sí que queda claro, pero como le digo, se me viene a la mente la situación en que la persona no le dan la calificación de vida o la empresa termina pagando lo que no tuvo causa. Sí. Van a haber muchos casos, eso es el pan de todos los días, o sea, van a haber muchos casos en los que sí es una enfermedad laboral y no la califican como enfermedad laboral, que es una enfermedad común y la califican como enfermedad laboral. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar muy pendientes, es ahí donde nosotros, bueno, los que trabajamos en el área de calificación, porque no Rosa Areiza va a estar en el área de calificación, Rosa Areiza va a estar en el área de rehabilitación, pero X o Y amigo está en el área de calificación y si es una persona consciente de su trabajo, hará lo que tiene que hacer según los reglamentos y lo estipulado por la ley. Pero hay muchos, pues en el caso vamos a encontrar, o sea, todo no es perfecto, o sea, no vamos a encontrar de que todo se va a regir porque hay mucho, vamos a ver muchas cosas, vamos a ver mucha, como le digo, una palabra muy vulgar, tramucho. Entonces, lo que tenemos que hacer es que si nosotros estamos en esa línea de evaluación, seguirlos al pie, evaluar al pie, seguir las calificaciones al pie, regirnos por las leyes, por eso están las leyes, los reglamentos y los decretos, las resoluciones. Si mi empresa está pasando esto, ay, pero es que en la ley 1562 dice su decreto que eso no debe estar pasando porque aquí en el artículo tal, en el año tal, de la resolución tal, yo lo voy a decir y yo voy a tener con qué pelear. Pero si yo no tengo con qué pelear y no tengo los conocimientos, ¿qué voy a hacer? Nada, ¿verdad? Pero si yo tengo los conocimientos y con qué pelear, sí puedo. Pero les digo y les vuelvo y les digo, o sea, nos vamos a encontrar con muchos casos en los cuales no les van a dar la calificación de vida, sabiendo nosotros que eso no es así, porque yo he tenido muchos casos. Yo trabajé en una empresa donde prestaban, pues ARL, donde prestaban los seguros a los empleados y uno veía cosas ahí que pues no eran las debidas, pero que tenía que uno a veces quedarse callado o a veces pelear. Entonces son muchas cosas que ustedes se van a enfrentar laboralmente y sé que más de uno las que le ha pasado. ¿Listo? ¿Alguna duda? no. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Dudas, preguntas, estamos para atenderlas. Solo es que me digan. Bueno, la actividad del mapa conceptual es referente a lo que dimos hoy y como ustedes son unos chicos juiciosos que van a seguir investigando, van a hacerlo con... Me gusta de que al momento de yo revisar una actividad no sea el copy y pegue de lo que ya yo les mandé, sino de que hacen su referencia o hacen su cita de que fue sacada de tal autor, en tal sitio web, en cualquier otra fuente de información y hicieron un aporte muy importante. Entonces, ahí va la calificación en lo creativos y recursivos que vayan a hacer. Entonces, ustedes van a hacer el tema de hoy, que fue los conceptos básicos de enfermedad laboral, causas y consecuencias. En la próxima clase virtual, que es mañana, vamos a ver las causas de estas enfermedades laborales y así ya afianzamos más del mapa conceptual. Como ya ustedes vieron esta clase de hoy, van a hacer el mapa conceptual, ya mañana van a estar súper participativos porque van a tener muchos más conocimientos referentes a este tema. ¿Alguna duda sobre el mapa conceptual? Sí, profe, no sé, o sea, no me quedó como muy claro en realidad qué es lo que pues vamos a realizar o qué es lo que tenemos que estipular pues en el mapa conceptual como tal. La clase que viste hoy y las causas y consecuencias de esa enfermedad laboral, que vamos a estar hablando de eso toda la clase, la idea es profundizar más del tema. En todo el curso vamos a estar hablando de esas causas, de esas consecuencias, pero ustedes van a hacer un mapa conceptual de eso, de los conceptos básicos que acabamos de ver, la ley
el decreto que habla de esta clasificación, la ley que habla de este concepto, las causas que me generan esos factores de riesgo. No es que van a hacer algo extenso, no, algo breve en un mapa conceptual. Para eso es el mapa conceptual, para que sean breves. Cojan ideas principales y las monten en el mapa conceptual. Yo les mandé un link, de hecho, esta diapositiva, si las ven, una de las aplicaciones, de una de las aplicaciones que uno utiliza en internet para hacer mapas conceptuales o cuadros sinópticos, en el cual te da más para que tú hagas más extenso, porque en Word o en PowerPoint o en Excel no te va a dejar hacer, más que todo en Word. Si tú tratas de hacer un mapa conceptual, se te va a poner más pequeño y no te va a dejar de hacer algo extenso, abarcar todas las ideas que tú tengas. Por eso les puse el link de una aplicación, o si tienen otra aplicación no hay problema, a donde puedan hacerla. Este es de una que yo hice en una aplicación, esto es mucho más extenso, hay como 4 leyes, pero esta... Si está compartiendo pantalla no se está viendo lo que... El mapa conceptual que usted. La que le mostré ahorita. No se ve. Ya va. Profe, ya usted subió contenidos a la plataforma. Bueno, referente a eso, ya, ¿la ven? No, profe. ¿No lo ven? No, ahora sí se está cargando. Ya, sí, ahí sí se ve. O sea, no se ve como tal, pero sí se ve un pedacito. Se ve que dice Ley 1562, 11 de julio del 2002. Bueno, eso es un de donde yo hice bueno, se ve ese el mapa, inicio. ese cuadro sinóptico. Bueno, entonces ahí les dejé el link para la aplicación. En la plataforma deberían estar cargadas las 2 lecciones, tanto esta clase como la otra, pero no los quiero, o sea, no les quiero poner esta clase y la otra porque después me van a decir, ¿por qué? Si eso no lo he visto, si eso no. Ya mañana que la veamos, ya se las cargo el viernes, va a estar cargada con su respectiva actividad. ¿Listo? Ahora necesito que se concentren en esta, vayan realizando el mapa conceptual. Mañana vemos el próximo tema, enseguida les cargo lo que van a hacer y así vamos como a la línea, para no embolatarnos. Profe, pero en la plataforma... Le pregunto algo, ¿usted podría enviarnos esta diapositiva que tiene aquí al WhatsApp como que para uno detenidamente, pues con más tiempo como que estudiar y leer un poquito más acerca de... La puedes descargar, la puedes descargar, ya va, permítame un momento y detengo la grabación.